¿Sí? Y déjeme decirle una cosa, hermano, si usted intenta, fuera de la gracia, fuera del Espíritu, fuera de la vida del Espíritu, intenta, sí, ser formado a la imagen de Cristo, esa es una misión suicida. ¿Sabe por qué? Porque la carne no puede dar esos frutos. El problema de los Gálatas, ¿sabe cuál era? El problema, ve que en Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, hechicerías, contiendas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando Pablo a los Gálatas? Porque los Gálatas, hermano, después de haber recibido el Evangelio de gracia, ¿sabe qué pasó? Empezaron a querer meter la ley otra vez. Pero ¿sabe dónde fue escrita la ley? La ley fue escrita en tablas de piedra. Y déjeme decirle una cosa, por mucho que sea la palabra de Dios en tablas de piedra, eso no transforma la vida de la gente. Por eso es que la ley tuvo día de caducidad. ¿Cuándo caducó la ley? La ley caducó cuando Cristo murió en la cruz. Hoy ya no tiene vigencia la ley, porque la ley, hermano, solamente declara los pecados del hombre, pero no tiene la capacidad de transformar la vida del hombre. Por eso es que ellos estaban tratando de meter la ley, es decir, vamos a cambiar con la ley. Y Pablo dice, les llama insensatos, ¿sí? Dice, ¿quién les fascinó a volverse a otro evangelio? No que hay otro evangelio, sino hay quien ha pervertido el evangelio. Y ellos estaban tratando de volver otra vez a la ley, ¿sí? Cuando Pablo ya había abordado en 1 de Corintios o en 2 de Corintios se había abordado que ahora esa ley que fue escrita en tablas de piedra, ahora fue escrita en nuestros corazones con el dedo de Dios. Dale palmas a Dios. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Amén. ¿Por qué creen que algunas personas dicen, pues es que yo sin saberlo, yo nunca había leído la Biblia, pero yo nunca me dio la curiosidad por adorar imágenes? Siempre yo me dirigía a Jesucristo. ¿Quién me dijo eso? La ley que está escrita en sus corazones. Amén. Sin que antes le instruyeran de la palabra, usted ya tenía una ley. ¿Sí? Pero es que es imposible reconciliar la carne con el Espíritu. Eso es imposible. Es imposible reconciliar la carne con el Espíritu, porque la carne con el Espíritu siempre van a estar en enemistad. Siempre. ¿Sí? No podemos reconciliar la carne con Dios. Es más, la Biblia dice que la carne es enemistad con Dios. Andar en la carne es enemistad con Dios. Ese es un gran problema. ¿Sí? No se puede, hermano, la carne no puede dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Sí? Y usted cree que con la naturaleza carnal, sin la gracia de Dios, usted va a ser transformado y va a cambiar. No cambia. ¿Sí? Por eso es que la Biblia dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice uno, ¿de dónde sacaste fuerzas de debilidad? No las sacaste de la debilidad, las sacaste porque Cristo habita en ti. La fuerza no sale de la debilidad, la fuerza sale de la otra naturaleza. Son dos naturalezas diferentes. Por eso usted batalla, yo batallo. Con mi mente sirvo a Dios, dice Pablo, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Hay una ley en mí que me hace hacer lo que no hago, porque lo que me hace hacer lo que no quiero, y lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Yo qué dije? Así es. Hay una ley. Usted mismo tiene una ley, ¿sí? La carne que es débil y el espíritu que es fuerte. Son dos naturalezas. Cuando Pablo dice, cuando soy débil entonces soy fuerte, está diciendo, cuando soy débil mi naturaleza carnal es la débil, pero voy a la naturaleza espiritual y ahí soy fuerte. Amén. Piso la fe, piso el terreno de la fe y ahí sí puedo. Me subo a la cuarta dimensión y ahí es donde avanzo. Y ahí es donde tengo la victoria. Por eso cuando Dios se vio a Gedeón, le dijo, varón valiente y esforzado.
Y Gedeón estaba así con miedo, estaba escondiéndose de los madianitas. Pero ¿sabe qué? El Señor no estaba viendo la naturaleza carnal de Gedeón, porque Dios no ve eso. Dios no ve nuestra naturaleza carnal, Dios ve nuestra naturaleza espiritual. Y en la naturaleza espiritual, Gedeón era el hombre valiente y esforzado. Que habrá la naturaleza espiritual de ustedes. ¡Aleluya! Un gran recurso hay en la naturaleza espiritual de ustedes. Ustedes, quieran o no, hermano, tienen naturaleza espiritual. Muchas veces en la Biblia, hermano, no supieron los que tradujeron. En el griego, hermano, no hay como en el español, que para nombres propios mayúscula, para nombres que no son propios minúscula. No. Mi nombre se debe escribir con mayúscula en el español, ¿verdad? Pero en el griego todo minúscula. Y cuando el griego traduce una palabra que es del Espíritu y no sabe si es del Espíritu del hombre o del Espíritu de Dios, entonces se queda así. ¿Sí? Ya no se sabe, dice uno, ¿será el Espíritu del hombre o será el Espíritu de Dios? Déjeme decirle que es el mismo. No dice la Biblia que Dios creó al hombre y sopló en él. ¿Qué le sopló? Espíritu, aliento de vida, pneuma, soplo. ¿Sí? Entonces el Espíritu que está en ustedes es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo. Tendría que escribirse siempre con mayúscula, porque es el mismo. Usted tiene naturaleza espiritual, que no la manifieste es otra cosa. No dice, más el fruto del Espíritu. Ahora, una pregunta. ¿Cuál Espíritu? ¿El de Dios o el de usted? El de Dios. Entonces usted no lo manifiesta. Pues es el de Dios que está en usted, pero es el Espíritu de usted, porque usted es el que lo manifiesta. Sí, viene de Dios, eso sí, Espíritu de Dios, pero más el fruto del Espíritu de usted, porque el Espíritu de Cristo ya lo manifestó desde que vino. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted puede, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted manifieste el fruto del Espíritu. Mire a Pablo y a Silas, metidos en la cárcel, azotados, golpeados, con hambre, en una mazmorra, a oscuras, lastimados, sin haber comido. ¿Qué estaban haciendo? No se estaban quejando. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaban, alabaré, 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 alabaré. La Biblia dice que estaban cantando. ¿Qué es eso? Manifestar el fruto del Espíritu. Ellos manifestaron el fruto del Espíritu. Cuando Cristo lo golpeaban, hermano, entonces Jesús manifestaba el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y por eso dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La esencia espiritual le ganó a la esencia carnal del Señor, a la naturaleza pecaminosa. Porque el Señor estaba en la carne y al estar en la carne podía pecar. Pero no pecó, fue sin pecar. Por eso es que su sangre nos redime, nos limpia, nos salva. Es una sangre limpia. ¿Qué sería de los creyentes, hermano, que todos manifestáramos el fruto del Espíritu y no las obras de la carne? ¿Sí? Tenemos que ser formados, hermano, a la imagen de Cristo, hasta que seamos formados, dice, a la imagen de Cristo. ¿Para qué son los problemas? Los problemas forman el carácter de la gente. Cuando le viene un problema, usted tiene dos opciones. Una, tomarlo de manera negativa, renegar, renunciar, echarse para atrás, como dicen en México, rajarse. Pero la otra, la positiva, ¿sí? Dele gracias a Dios por sus problemas. Dígale, Señor, ¿qué quieres cambiar de mi carácter? Aleluya, papá. Amén. Ahora ya no gritas como antes, ya no te sulfuras como antes, ya no explotas como antes. Porque hay hermanos que son como lámpara de Aladino, ¿verdad? Nada más le frota tantito y ¡pum!, le sale el genio. Sí, los hermanos lamparitas. Ya, explota. No me grites, pues tú tampoco. Pues estamos
estamos hablando de otros hermanos de otra iglesia de por allá. Dios quiere formar carácter en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Y el carácter de Cristo, Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Así dice Cristo. Soy manso y humilde de corazón. Así es Cristo. Manso, de la mansedumbre es la templanza, el dominio propio, ¿verdad? Nada te domina, tú dominas todo. ¿Por qué? Porque estás en el terreno de lo espiritual. Pero déjame decirte una cosa, es tan delgado el hilo, hermano, que separa el terreno de lo carnal con el terreno de lo espiritual. Tan delgado que cuando ahí la llevas, ahí vas sacando 10 en todos los exámenes, pero viene uno y ponchas. ¿Por qué? Porque es tan delgado, hermano, el hilo entre lo terrenal y lo espiritual, lo carnal y lo espiritual. Tan delgado. Déjame decirte una cosa, cuando tú entras en el terreno de lo espiritual, la fe se activa. Amén. Tú puedes estar escuchando este mensaje, hermano, con dos reacciones. Una de ellas con fe y otra sin fe, de verdad. Sí, todos lo estamos escuchando, pero hay quienes escuchan con más fe que otros. ¿Por qué? Porque andan en el terreno de lo espiritual o andan en el terreno de lo carnal. Por eso no hay transformación, no hay cambio. Sí. Porque la Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra y llega hasta el alma, hasta el espíritu, porque llega hasta lo más profundo. Cuando toca el espíritu, por eso yo oro a Dios, hermano, que esta palabra toque el espíritu. Porque hay gente que cuando predico, hermano, la gente llora. La gente es quebrantada, no es por mí, es por la palabra que es poderosa, pero está hallando un lugar preciso en el corazón del hombre y entonces está viendo una transformación. Sí, tenemos entonces, una vez que uno nace, hermano, entonces tiene uno que avanzar, porque de lo contrario, entonces se pone en tela de duda su salvación. Lo único que usted hizo fue cambiar de religión, fue lo único. Y déjeme decirle una cosa, el cambiar de religión no trae salvación. Lo que trae salvación es Cristo. El nuevo nacimiento, la transformación. Sí, tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante. ¿Cuánto has avanzado?